Bienvenidos a un nuevo relato. Hoy les traigo una historia que los mantendrá atrapados desde el primer momento. Una narración donde el destino juega sus cartas en los salones más exclusivos y donde las apariencias engañan de la forma más sorprendente. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Cuando Arturo Navarro, el heredero más rico y solitario de Barcelona, rechazó por 10ª vez bailar en el gran baile benéfico más exclusivo de la ciudad condal, absolutamente nadie podía imaginar que todo cambiaría en el momento exacto en que Teresa, la mujer encargada de la limpieza, entró al inmenso salón acompañada de su hija vestida con el uniforme de camarera. Lo que sucedió en esos 10 minutos de vals no solo conmocionó a los 300 invitados más influyentes y poderosos de toda España, sino que además sacó a la luz un secreto familiar muy bien guardado. Este secreto era algo que Arturo había mantenido oculto en lo más profundo de su ser durante 20 largos años, demostrando que muchas veces el amor más puro y sincero se esconde justamente detrás de los uniformes más humildes y de las personas que la sociedad suele ignorar por completo. La velada prometía ser otra noche monótona de compromisos sociales vacíos, llena de miradas interesadas y conversaciones superficiales que solo buscaban un beneficio económico o social. Arturo ya estaba acostumbrado a esta dinámica agotadora y predecible, donde cada gesto y cada palabra estaban calculados milimétricamente por los asistentes para obtener algún tipo de ventaja. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado que sacudiría los cimientos de su vida y de la alta sociedad que lo rodeaba, rompiendo por fin la coraza de hielo que había construido con tanto esmero durante las últimas 2 décadas de su existencia. Era la esperada noche del 15 de marzo. Una fecha marcada en rojo en el calendario de la élite, cuando los majestuosos salones dorados del inmenso Palacio de Invierno de la familia Navarro, una imponente mansión del siglo XVII ubicada en las afueras de Barcelona, se llenaron por completo con la crema y nata de la alta sociedad catalana para celebrar el tradicional baile de primavera. Las inmensas arañas de cristal de la granja proyectaban brillantes reflejos dorados sobre los pulidos mármoles del suelo, creando una atmósfera de lujo deslumbrante, mientras la orquesta de cámara entonaba melodías clásicas que resonaban con majestuosidad entre las imponentes columnas de mármol rosa que decoraban el salón principal. En medio de todo este esplendor, Arturo Navarro, de 35 años, el indiscutible heredero del inmenso imperio financiero Navarro Inversiones, el cual estaba valorado en más de 2.000 millones de euros, deambulaba entre los distinguidos invitados con esa elegancia glacial que lo había hecho tan famoso e inalcanzable en los cerrados círculos de las altas finanzas. Su impecable smoking, confeccionado a medida por los mejores sastres y los exclusivos gemelos de platino que habían pertenecido a su bisabuelo, lo distinguían claramente incluso entre los magnates y millonarios allí presentes, pero eran sus penetrantes ojos grises como el acero y su sonrisa siempre controlada lo que lo mantenía a una distancia prudencial de todos los demás asistentes. Nadie lograba traspasar esa barrera invisible que él mismo imponía con su sola presencia, convirtiéndose en el centro de todas las miradas, pero, al mismo tiempo, en el hombre más solitario de toda la celebración. La velada había comenzado exactamente como siempre lo hacía, año tras año, convirtiéndose en una verdadera procesión incesante de jóvenes herederas, modelos reconocidas e hijas de importantes industriales que se acercaban estratégicamente a Arturo, albergando la esperanza de conquistar aunque fuera un solo baile y, por consiguiente,
asegurar un lugar privilegiado en su corazón y, por supuesto, en su inmenso patrimonio familiar. Entre las candidatas más destacadas se encontraba Blanca Castells, la ambiciosa hija del mayor magnate de la industria textil de la región, quien lucía un espectacular vestido de la firma Balenciaga que costaba prácticamente lo mismo que un automóvil de lujo de alta gama. A escasos metros de ella se dejaba ver Inés Vidal, una famosa top model de renombre internacional que exhibía ostentosamente unas joyas impresionantes valoradas en más de $500,000, y también estaba presente Carlota de Alba, una joven heredera de pura cepa aristocrática, cuya sonrisa perfectamente estudiada y ensayada ocultaba en realidad unos cálculos sumamente milimétricos y fríos sobre todos los enormes beneficios económicos y sociales que le traería un matrimonio con el codiciado heredero de los Navarro. Una tras otra, estas mujeres se acercaban con sus mejores armas de seducción, intentando captar su atención con charlas triviales y miradas coquetas. Sin embargo, Arturo las rechazó a todas y cada una de ellas con la misma cortesía impecable, pero al mismo tiempo con una actitud sumamente fría y distante que no dejaba lugar a ninguna duda sobre su total falta de interés en sus propuestas. Aquella actitud distante que Arturo mostraba ante las mujeres más codiciadas de la ciudad no era en absoluto fruto de la arrogancia o de un complejo de superioridad, sino que se trataba de una barrera defensiva completamente infranqueable, que él mismo había construido meticulosamente alrededor de su corazón dañado justo después de la terrible tragedia que había marcado para siempre su juventud y que había cambiado el rumbo de su vida entera. 20 largos años atrás, Arturo había perdido de forma trágica a su novia de toda la vida, una joven llamada Diana, quien era la hija de la antigua ama de llaves de la familia, en un espantoso accidente de tráfico que aún lo atormentaba profundamente cada noche en sus pesadillas. Diana había sido, sin lugar a dudas, la única mujer en el mundo que lo había amado sincera y puramente por lo que él realmente era como ser humano, por sus virtudes y sus defectos, y no por el inmenso imperio financiero o la enorme cantidad de propiedades y cuentas bancarias que poseía a su nombre. Ella era simplemente la hija de Marta, la dedicada ama de llaves que se había encargado de criar y cuidar a Arturo con un inmenso cariño maternal justo después de la dolorosa y prematura muerte de su propia madre, cuando él era apenas un niño pequeño. Esa conexión profunda y verdadera que compartían desde la infancia había creado un vínculo inquebrantable entre los dos. Un amor que trascendía por completo las marcadas diferencias de clases sociales y que se basaba únicamente en el respeto, la comprensión y el afecto más puro que dos jóvenes podían llegar a sentir el uno por el otro. Desde que eran unos niños pequeños corriendo por los inmensos pasillos, Diana y Arturo habían crecido juntos compartiendo cada rincón del majestuoso Palacio de Invierno, formando un mundo propio ajeno a las estrictas reglas de la alta sociedad que los rodeaba constantemente. Él era el joven señor y heredero de toda la fortuna, mientras que ella era simplemente la humilde hija de la servidumbre de la casa, pero a pesar de esas enormes diferencias impuestas por el mundo exterior, ambos se encontraban fuertemente unidos por un amor genuino y auténtico que desafiaba con valentía todas y cada una de las rígidas convenciones sociales de su entorno. Pasaban horas escondidos en la inmensa biblioteca, leyendo libros, paseando por los vastos jardines y soñando con un futuro donde nadie pudiera decirles que su amor era imposible o incorrecto debido a sus diferentes orígenes. Sin embargo,
El destino fue cruel y despiadado con ellos, y la fatídica noche de aquel terrible accidente, Diana corría emocionada hacia las puertas del Palacio de Invierno para celebrar por todo lo alto su 18º cumpleaños, cuando de repente un coche que circulaba a gran velocidad la atropelló violentamente justo frente a las imponentes verjas de hierro forjado que protegían la inmensa finca familiar. El sonido del impacto resonó en la noche como un trueno ensordecedor, marcando el fin de la inocencia y el comienzo de una pesadilla interminable para el joven Arturo, quien salió corriendo desesperado al escuchar el ruido, encontrándose con la escena más desgarradora que jamás hubiera podido imaginar en su vida. Arturo la había encontrado tendida en el asfalto frío, agonizando lentamente, y con el corazón destrozado la sostuvo entre sus brazos temblorosos, mientras sus lágrimas caían sin consuelo sobre el rostro pálido de la joven que amaba con toda su alma. En esos últimos y agónicos momentos de vida, las palabras finales de Diana no fueron quejas de dolor, sino que se convirtieron en una promesa profunda y significativa que quedaría grabada a fuego en la mente de Arturo para el resto de sus días. Con un hilo de voz y mirándolo a los ojos, ella le dijo que algún día encontraría a alguien que lo amaría tanto como ella lo hacía, pero le advirtió con firmeza que tendría que aprender a saber reconocer ese amor verdadero y sincero, incluso aunque éste llegara vestido de una forma completamente diferente a como él lo esperaba o a lo que dictaban las estrictas normas de su clase social. Esas palabras, llenas de sabiduría y de un amor desinteresado, fueron el último aliento de Diana antes de cerrar los ojos para siempre en los brazos del hombre que amaba. Desde aquella trágica y dolorosa noche que partió su vida en dos, Arturo Navarro no había vuelto a bailar ni una sola pieza musical con ninguna otra mujer, cerrando por completo su corazón a cualquier posibilidad de volver a enamorarse o de sentir algo parecido a la felicidad que le había sido arrebatada de forma tan injusta y repentina. Se convirtió en un hombre centrado únicamente en los negocios, frío, calculador y distante, evitando cualquier tipo de conexión emocional profunda para no volver a experimentar nunca más el dolor insoportable de la pérdida. A pesar de su negativa rotunda a entablar relaciones sentimentales, Arturo participaba obligatoriamente en todos los grandes bailes de sociedad de la ciudad, pero lo hacía única y exclusivamente por un estricto deber familiar y por compromisos ineludibles a nivel empresarial, para mantener la imagen pública de Navarro Inversiones. Su corazón, sus sentimientos y sus ilusiones habían quedado enterrados bajo tierra junto a Diana, y nada de lo que ocurriera en aquellos eventos deslumbrantes lograba traspasar su coraza de indiferencia. Las distinguidas damas de la alta sociedad barcelonesa lo cortejaban incansablemente por el enorme prestigio social y la inmensa riqueza que representaba su apellido, pero él sabía perfectamente que ninguna de esas mujeres poseía aquella pureza de alma, aquella bondad desinteresada y aquella autenticidad que habían caracterizado siempre a su amada Diana. Lo que absolutamente nadie en esos salones repletos de lujos y superficialidad sabía era que Arturo, cada noche sin falta, justo después de abandonar estos agobiantes eventos mundanos, se dirigía en completo silencio y soledad al cementerio de Montjuïc para llevar un ramo fresco de hermosas orquídeas blancas a la tumba donde descansaba Diana. Este acto se había convertido en su doloroso ritual de expiación personal, en la manera que tenía de recordarse constantemente a sí mismo que el amor verdadero, el único que valía la pena vivir, ya lo había encontrado y perdido trágicamente en el pasado, y que todo lo demás que le ofrecía el mundo ahora eran solamente pálidas y vacías imitaciones que jamás lograrían llenar el inmenso vacío de su existencia.
mientras la majestuosa orquesta de cámara atacaba con entusiasmo el enésimo vals de la noche y las elegantes parejas de invitados se movían con gran destreza y sincronía sobre la brillante pista de baile de mármol con incrustaciones doradas. Arturo decidió refugiarse en su posición habitual de observador solitario. Se encontraba apoyado firmemente en la balaustrada de piedra de la inmensa terraza exterior que dominaba las espectaculares vistas de los jardines perfectamente iluminados del palacio, sosteniendo con indiferencia una costosa copa de champán francés en su mano derecha, una bebida que, como era su costumbre, nunca llegaba a tocar realmente con sus labios. Los constantes susurros y murmullos de los distinguidos invitados le llegaban a intervalos arrastrados por la suave brisa de la primavera y podía escuchar claramente cómo las refinadas señoras de la alta sociedad comentaban incansablemente su perpetua y enigmática soledad, con una curiosa mezcla de total fascinación y evidente frustración al no poder comprender sus motivos. Para todos los allí presentes, él era, sin lugar a dudas, el hombre más deseable, rico e inalcanzable de todo el país, aquel candidato perfecto que absolutamente toda madre soñaba con tener como yerno para asegurar el futuro de su familia, y que toda joven mujer deseaba conquistar a como diera lugar. Sin embargo, a pesar de todos los encantos femeninos que desfilaban frente a él, Arturo permanecía eternamente distante, inamovible y frío, como una imponente estatua de mármol tallada en la antigüedad, ajeno a las intrigas y a los deseos terrenales de quienes lo rodeaban, perdido en sus propios recuerdos y en el dolor de una herida que se negaba a cicatrizar. Pero esa misma noche primaveral, el destino inescrutable tenía preparada para él una gran sorpresa que sacudiría sus cimientos y que lo cambiaría absolutamente todo de una forma que jamás habría podido prever. Justo a las 10:30 de la noche, mientras la lujosa fiesta alcanzaba su máximo apogeo de diversión y la talentosa orquesta entonaba las bellas notas del famoso Vals de las Flores de Tchaikovsky, una figura sumamente discreta y silenciosa apareció de repente en la entrada principal del gran salón iluminado. Se trataba de Teresa, una mujer de 52 años que trabajaba como la jefa del personal de servicio del enorme palacio y que desde hacía 15 largos y laboriosos años se ocupaba diariamente y de manera completamente silenciosa de todo el complejo mantenimiento y la estricta limpieza de la imponente mansión con una dedicación absoluta e intachable. En teoría, Teresa no debería haber estado presente en esa zona durante el desarrollo del baile, ya que todo el personal de servicio tenía la rigurosa y estricta tarea de permanecer completamente invisible ante los ojos de los invitados durante estos ostentosos eventos mundanos, gestionando cada detalle logístico únicamente desde el interior de las cocinas y a través de los estrechos pasillos de servicio de la propiedad. Sin embargo, esa noche en particular había una excepción a la regla, ya que Teresa tenía consigo a su joven hija, y este pequeño e inusual detalle fue el detonante que lo cambiaría absolutamente todo en la vida de Arturo Navarro, desencadenando una serie de eventos que pondrían a prueba todas sus convicciones y las rígidas normas de la sociedad a la que pertenecía. Caminando de forma prudente y silenciosa, justo al lado de Teresa, se encontraba una joven de 24 años que llamaba la atención de inmediato, con sus largos y sedosos cabellos castaños elegantemente recogidos en un moño impecable, y vistiendo el clásico y sobrio uniforme negro con un delantal blanco impecablemente planchado, que identificaba al personal de servicio contratado para la ocasión. Ella era Natalia Gómez,
una joven brillante que se había licenciado recientemente en Bellas Artes por la prestigiosa Universidad de Barcelona y que esa misma noche había decidido acudir a la mansión para ayudar a su madre trabajando como camarera, con el humilde objetivo de ganar algunos euros extra que le permitieran pagar las altas cuotas del anhelado máster en restauración de obras de arte que tanto soñaba concursar. A pesar de su vestimenta humilde, Natalia poseía algo verdaderamente extraordinario en su ser que trascendía por completo su actual condición social y laboral. A pesar de llevar puesto el sencillo uniforme de camarera, su porte y su manera de caminar eran naturalmente elegantes y distinguidos. Sus movimientos al andar resultaban tan fluidos y delicados como los de una experimentada bailarina clásica, y en sus hermosos ojos brillaba intensamente una inteligencia muy vivaz y una profunda sensibilidad artística que la distinguía de manera inmediata de cualquier otra persona en aquella inmensa sala. Cuando madre e hija comenzaron a atravesar el deslumbrante salón principal para dirigirse hacia la zona de las cocinas, un silencio casi imperceptible, pero muy real, comenzó a caer lentamente sobre aquellos invitados más atentos y observadores que lograron percatarse de su presencia. No era solamente la innegable y natural belleza física de Natalia lo que lograba capturar poderosamente la atención de los presentes, sino que se trataba de algo muchísimo más profundo y especial, una autenticidad arrolladora y pura que contrastaba de manera nítida y evidente con toda la inmensa artificiosidad y la falsedad del ambiente circundante que dominaba la velada. Arturo, desde su posición privilegiada en la inmensa terraza de piedra que dominaba los jardines perfectamente iluminados, notó de forma inmediata a la recién llegada en el preciso instante en que cruzó el umbral de las puertas dobles. Por primera vez en 20 largos y solitarios años, su mirada se fijó de manera absoluta en una mujer y fue completamente incapaz de apartarla, ignorando por completo a los influyentes empresarios que intentaban captar su atención a su alrededor. No se trataba de una simple atracción física pasajera, o al menos no era solamente eso lo que lo mantenía paralizado en su lugar, observando cada uno de sus pasos. Era más bien como si una potente e inesperada descarga eléctrica lo hubiera atravesado de pies a cabeza, despertando de forma abrupta un torrente de emociones y sensaciones que él mismo creía firmemente que estaban enterradas para siempre bajo una gruesa capa de hielo. Sus manos, que hasta ese momento sostenían la copa de champán con total indiferencia, se aferraron con fuerza al cristal mientras sus penetrantes ojos grises seguían el recorrido de la joven camarera a través del inmenso y abarrotado salón principal de la mansión. Natalia se movía entre los centenares de invitados de la alta sociedad con una gracia natural y una soltura que dejaba en evidencia a muchas de las damas que habían pagado fortunas por clases de etiqueta y protocolo. Mientras caminaba sirviendo copas de champán francés y pequeños canapés en su pesada bandeja de plata, mantenía una sonrisa genuina y cálida que lograba iluminar su rostro por completo, aportando un toque de humanidad a un evento marcado por la frialdad de los negocios. Ella claramente no poseía esa belleza perfecta, operada y totalmente artificial que ostentaban con orgullo las ricas herederas allí presentes, pero poseía en su interior algo infinitamente más valioso y difícil de encontrar en esos círculos sociales. Había en ella una luz interior resplandeciente, una energía pura y sincera que la hacía magnética sin que tuviera que hacer el más mínimo esfuerzo por llamar la atención de los demás. Su sola presencia parecía transformar el ambiente a su alrededor, haciendo que el ostentoso lujo del Palacio de Invierno pasara a un segundo plano ante la abrumadora sencillez y autenticidad que desprendía con cada uno de sus delicados movimientos. Desde la distancia,
Arturo observó detenidamente y con sumo interés cómo Natalia interactuaba con los distintos invitados que requerían sus servicios a lo largo de la noche. Notó rápidamente que su trato era siempre sumamente educado y muy respetuoso con todo el mundo, pero en ningún momento cruzaba la línea hacia lo servil o lo sumiso, manteniendo siempre su cabeza en alto y su dignidad intacta. Esto quedó perfectamente demostrado cuando un influyente y arrogante empresario naviero, conocido por sus malos modales, intentó propasarse y ser inapropiado con ella mientras le ofrecía una bebida de la bandeja. En lugar de asustarse o crear un escándalo que arruinara la velada, Natalia logró mantener una compostura admirable, alejándose del hombre con una clase y una elegancia insuperables, sin necesidad de levantar la voz ni crear escenas incómodas frente al resto de la élite. Logró hacerle entender de manera muy clara y contundente cuáles eran sus límites, dejando al empresario completamente desarmado y sin palabras, mientras ella continuaba con su arduo trabajo, como si absolutamente nada hubiera ocurrido en ese rincón del gran salón. Era una mujer innegablemente fuerte y decidida, pero sin la necesidad de mostrarse agresiva o a la defensiva en ningún momento. Era dulce y amable, pero sin llegar a ser débil o vulnerable ante los depredadores de la alta sociedad que abundaban en ese tipo de fiestas. Sin embargo, lo que más impactó a Arturo y terminó por cautivar su atención por completo fue un momento muy específico que ocurrió minutos después del incidente con el empresario. Mientras Natalia se encontraba sirviendo unos sofisticados aperitivos a un selecto grupo de señoras mayores pertenecientes a la élite barcelonesa, alcanzó a escuchar claramente cómo una de ellas comentaba con un profundo desprecio y total crueldad el vestido que llevaba puesto otra de las invitadas que se encontraba sola al otro lado del salón. Las risas burlonas y los comentarios venenosos de aquellas mujeres adineradas resonaron en el pequeño círculo, destilando una maldad gratuita que era moneda corriente en aquel exclusivo y cerrado mundo al que Arturo pertenecía por herencia, pero que en el fondo siempre había detestado profundamente. Ante esta situación tan incómoda y cruel, Natalia no pronunció ninguna palabra fuera de lugar ni se enfrentó a las poderosas mujeres, pero Arturo, que no perdía detalle de sus expresiones desde la distancia, vio claramente en sus ojos color avellana un inmenso destello de compasión pura por la mujer que estaba siendo injustamente criticada a sus espaldas. Observó con total fascinación cómo la joven camarera, de una forma sumamente discreta y sin llamar la atención de las murmuradoras, se acercó silenciosamente hasta donde se encontraba aquella señora solitaria y marginada. Con una sonrisa reconfortante y una amabilidad genuina, Natalia le dedicó un elogio sincero sobre su atuendo, logrando que el rostro de la mujer se iluminara instantáneamente con una sonrisa de agradecimiento, olvidando por completo su soledad en medio de la multitud. Fue un gesto sumamente pequeño, completamente invisible para la inmensa mayoría de los superficiales asistentes a la fiesta, pero que le reveló a Arturo que esa joven vestida con un humilde uniforme poseía un alma verdaderamente noble y excepcional. En ese preciso instante, Arturo se dio cuenta con una claridad pasmosa de que estaba observando a alguien que poseía esa rareza absoluta en el mundo moderno, que era la bondad genuina y desinteresada. Era una cualidad pura y transparente, algo que no había vuelto a ver ni a sentir de cerca desde el trágico día en que su amada Diana había perdido la vida frente a las puertas de esa misma propiedad. Mientras estos pensamientos revolucionaban su mente, en el centro del salón, la prestigiosa orquesta de cámara estaba a punto de comenzar a tocar los primeros acordes del vals más importante de toda la velada, aquel baile tradicional y majestuoso que marcaba oficialmente la apertura de la fase
final y más exclusiva del gran evento de primavera. Los músicos afinaban sus instrumentos y el director alzaba su batuta, indicando a los presentes que el momento cumbre de la noche había llegado. Un momento que definiría las conversaciones de la alta sociedad durante los próximos meses y que todos esperaban con una mezcla de ansiedad y grandes expectativas personales. Como era la costumbre inquebrantable año tras año, absolutamente todas las damas presentes, desde las jóvenes herederas hasta las viudas más acaudaladas, giraron sus rostros y miraron fijamente hacia la posición de Arturo, esperando ansiosamente ser la afortunada elegida para compartir esa primera danza con el soltero más codiciado del país. Ese baile no era un simple movimiento al ritmo de la música, sino que representaba el momento cumbre del evento social del año, una declaración pública de interés que podría asegurar el futuro económico y el estatus de cualquier familia allí presente. Mujeres como Blanca Castells e Inés Vidal contenían la respiración, arreglando discretamente sus vestidos de diseñador y ensayando sus mejores sonrisas, listas para aceptar la invitación que llevaban meses planeando recibir. Pero Arturo, rompiendo con todas las expectativas y protocolos establecidos, por primera vez en 2 largas décadas, se despegó de la balaustrada de piedra y comenzó a caminar con paso firme y decidido, dirigiéndose directamente hacia una mujer en particular, ignorando por completo las miradas de asombro de quienes se apartaban a su paso. Sus pasos largos y seguros lo llevaban inexorablemente hacia la figura de Natalia, que en ese preciso momento se encontraba de espaldas a él, concentrada en recoger con mucho cuidado las copas de cristal vacías de la gran mesa del buffet principal. Ella estaba completamente ajena a la enorme e inusual atención que había capturado de repente por parte del dueño de la casa, enfocada únicamente en hacer bien su trabajo y terminar su turno de la mejor manera posible. El latido del corazón de Arturo se aceleró de una forma descontrolada mientras acortaba la distancia que los separaba, sintiendo una adrenalina que le resultaba tan ajena como estimulante. Si alguien le hubiera preguntado en ese momento, no habría sabido explicar de forma racional qué era exactamente lo que estaba haciendo o qué pretendía lograr rompiendo todas las reglas de su propio mundo. Solo sabía con una certeza absoluta, dictada desde lo más profundo de su ser, que debía hablar con ella a toda costa antes de que terminara la noche. Tenía la necesidad imperiosa de descubrir quién era exactamente esa joven misteriosa que había logrado reencender en cuestión de minutos algo dentro de él que daba por muerto y enterrado para siempre. Cuando Arturo finalmente se acercó a escasos metros de la posición de Natalia, todo el inmenso salón pareció contener la respiración al unísono, creando una atmósfera cargada de una tensión casi palpable. Las animadas conversaciones de negocios y los chismes banales se apagaron gradualmente como por arte de magia. Las risas artificiales se desvanecieron en el aire de inmediato, e incluso la talentosa orquesta pareció bajar el volumen de sus instrumentos para tocar mucho más suave, como si todos y cada uno de los presentes percibieran en el ambiente que estaba a punto de suceder algo verdaderamente extraordinario y fuera de lo común en aquel rígidamente estructurado círculo social. Las miradas de cientos de personas convergieron en un solo punto, creando un silencio sepulcral que solo era roto por el tintineo de los cristales en la mesa del buffet. Natalia seguía acomodando metódicamente las delicadas copas de cristal sobre su pesada bandeja de plata, asegurándose de que ninguna fuera a caerse durante el trayecto hacia las cocinas, cuando de repente sintió una presencia imponente y abrumadora justo a sus espaldas.
Una sombra alta cubrió la luz que iluminaba su zona de trabajo, y un ligero aroma a colonia cara y masculina llegó hasta ella, advirtiéndole que alguien se había acercado demasiado. Se giró lentamente, sujetando la bandeja con ambas manos, y se encontró cara a cara, a escasos centímetros de distancia, con el imponente hombre que había visto de lejos durante toda la noche, rodeado de la élite de la ciudad. Pero ahora, ese hombre inalcanzable estaba parado justo frente a ella, mirándola fijamente con una intensidad tan profunda y abrumadora en sus ojos grises que la tomó completamente por sorpresa y la dejó literalmente sin aliento, incapaz de articular palabra alguna, mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante. Antes de continuar, quiero agradecerles de todo corazón por haber escuchado la historia hasta este punto. ¿Qué les está pareciendo? Me encantaría leer en los comentarios qué creen que va a suceder ahora entre Arturo y Natalia en medio de este evento tan exclusivo. No olviden suscribirse al canal Cuentos que Enamoran para no perderse el desenlace y apoyarnos con un like si disfrutan de estos relatos. Arturo la miró fijamente durante unos segundos que para ambos parecieron absolutamente eternos. Visto de tan cerca, el rostro de Natalia resultaba ser aún más fascinante de lo que había imaginado desde la lejanía de la terraza. Su piel ostentaba ese hermoso y saludable tono dorado propio de quien trabaja arduamente bajo los rayos del sol, muy distinto a la palidez de salón de las demás invitadas. Sus ojos, color avellana, se mostraban profundos, sinceros y llenos de una vida desbordante, y a través de sus manos, que delataban ligeras durezas y callosidades, se transparentaba claramente una dura vida de trabajo honesto y constante. Este pequeño detalle físico contrastaba de una manera abismal con las manos perfectamente cuidadas, inmaculadas y adornadas con joyas invaluables que exhibían con orgullo las herederas presentes en el evento, con una voz que traicionaba ligeramente una intensa emoción que no sentía en su pecho desde hacía 20 largos y solitarios años. Arturo finalmente rompió el hielo y le dijo de manera pausada y clara: ¿me concedería este baile? El silencio que siguió de manera inmediata a esa sencilla pero cargada pregunta fue verdaderamente ensordecedor y abrumador en toda la sala. Natalia lo miró con una total incredulidad reflejada en su rostro, estando completamente segura de que, debido al ruido ambiente o al cansancio de su jornada, había entendido mal las palabras de aquel imponente caballero. En su mente racional resultaba totalmente imposible e impensable que Arturo Navarro, el hombre más inmensamente rico, poderoso e influyente de todos los presentes, le estuviera pidiendo formalmente a ella, una simple empleada de servicio con el uniforme puesto, que compartieran una pieza de baile en medio de la pista. Sin embargo, la mirada sincera y penetrante de él, sumada a la elegante mano que mantenía firmemente extendida hacia ella en señal de invitación, no dejaban lugar a ninguna clase de dudas sobre sus intenciones reales. A su alrededor, el exclusivo y hermético mundo de la alta sociedad barcelonesa estaba viviendo un verdadero shock colectivo que los dejó paralizados de pies a cabeza. Blanca Castells, la ambiciosa joven que durante toda la interminable noche había estado esperando ansiosamente ser la elegida para ese vals inaugural, palideció de forma visible, perdiendo todo el color de su rostro maquillado. Por su parte, la famosa modelo Inés Vidal se llevó una mano temblorosa al pecho justo sobre sus costosos collares, respirando con dificultad como si hubiera recibido un fuerte y certero golpe directo al corazón que le robaba el aliento. Carlota de Alba, la aristócrata de cuna, miraba fijamente la insólita escena con la boca completamente abierta, perdiendo toda su compostura ensayada, mostrándose incapaz de dar crédito a lo que sus propios ojos estaban presenciando en ese instante.
Los comentarios escandalizados y los murmullos de reprobación comenzaron a propagarse velozmente de un grupo a otro como una imparable onda expansiva. «Se ha vuelto completamente loco», susurraba por lo bajo la altiva marquesa de Pedralbes, cubriéndose la boca con su abanico, mientras el resto repetía la palabra «camarera» con repulsión. Las voces críticas auguraban que aquel despropósito monumental ocuparía indiscutiblemente las portadas de absolutamente todos los periódicos y revistas de sociedad a la mañana siguiente, arruinando la intachable reputación de la distinguida familia Navarro. Pero a Arturo no le importaba en lo más mínimo, ni escuchaba absolutamente nada de todo este revuelo mediático y social que se estaba gestando a escasos metros de él. Sus inquebrantables ojos grises continuaban concentrados de forma exclusiva y absorbente en la figura de Natalia, quien en ese momento le devolvía la mirada con una compleja y evidente mezcla de profundo temor, respeto y un asombro mayúsculo. La joven camarera, dotada de una gran inteligencia, era perfectamente consciente de que aceptar aquella invitación pública significaría cruzar de manera irreversible una línea invisible, pero hasta ese entonces considerada totalmente infranqueable, una frontera de cristal que separaba drásticamente su humilde mundo de sacrificio y esfuerzo del opulento universo al que pertenecía Arturo. Su mente trabajaba a 1000 por hora, sopesando las consecuencias. Mientras tanto, Teresa, la experimentada jefa del personal de servicio, había presenciado toda la tensa escena desde la distancia, apostada cerca de las puertas de las inmensas cocinas. Al percatarse de lo que estaba ocurriendo, se acercó de manera rápida pero muy discreta a su hija, movida por un fuerte instinto protector maternal, con la clara intención de interrumpir el momento y alejar a Natalia de aquella situación que consideraba sumamente embarazosa y potencialmente peligrosa para su futuro. Sin embargo, en el preciso momento en que Teresa logró llegar a escasos pasos de ellos y observó detenidamente la expresión en el rostro del millonario anfitrión, algo muy poderoso en su interior la obligó a detenerse en seco. Al escrutar esos profundos ojos grises de Arturo Navarro, se dio cuenta de que no había ni un ápice de condescendencia, burla o el típico capricho fugaz de un hombre rico y aburrido. En su lugar, Teresa reconoció de forma inmediata y abrumadora una emoción muy específica. Era exactamente la misma mirada de devoción y amor puro que ella misma había visto en él 20 años atrás. Después de lo que para todos los tensos espectadores pareció ser una verdadera eternidad de incertidumbre, Natalia tomó finalmente una decisión que cambiaría su vida para siempre. Con suma delicadeza y elegancia, dejó reposar la pesada bandeja de plata llena de copas vacías sobre la mesa auxiliar más cercana a su posición, liberando así sus manos de su labor. Aunque sus dedos delgados temblaban de forma muy ligera a causa de los inmensos nervios acumulados, su voz se escuchó increíblemente firme, clara y serena cuando, alzando un poco el mentón, le respondió: «Sería un verdadero honor para mí, señor Navarro». Sin perder ni un segundo, Arturo le ofreció amablemente su brazo derecho con la exquisita galantería propia de un verdadero caballero de épocas pasadas, y juntos, caminando al unísono, se dirigieron con paso firme hacia el mismísimo centro de la inmensa pista de baile. Cada uno de sus pasos resonaba como un trueno ensordecedor en medio de aquel silencio irreal y surrealista que había invadido por completo el gigantesco salón. Ante su majestuoso avance, la multitud de atónitos invitados de la élite barcelonesa no tuvo más remedio que apartarse lentamente,
formando de manera espontánea un círculo humano perfecto alrededor de la pulida pista de baile, observándolos fijamente como si estuvieran asistiendo en primera fila a un evento de una magnitud y una importancia histórica. La orquesta de cámara contratada para la ocasión, después de atravesar un prolongado e incómodo momento de notoria incertidumbre en el que los músicos se miraban entre sí sin saber qué orden seguir, finalmente recibió un asentimiento de su director y lento y profundamente melódico. Con una delicadeza infinita, Arturo colocó su mano derecha sobre la estrecha cintura de Natalia, asegurándose de no incomodarla en lo más mínimo, mientras que con su mano izquierda tomó la de ella con una firmeza tranquilizadora. En el instante exacto en que sus cuerpos y sus manos entraron en contacto directo, una innegable chispa eléctrica pareció recorrer a ambos, y cuando comenzaron a moverse, sucedió la magia. Desde el primer compás, Natalia demostró que se movía con una gracia innata y tan natural, que hacía que cada complicado paso del tradicional vals resultara tan fluido y cristalino como el agua de un río. A pesar de que en toda su vida jamás había tenido la oportunidad de bailar en un lujoso salón de gala, ni había recibido costosas clases de danza de salón, llevaba impregnada en su sangre y en su espíritu una musicalidad asombrosa que lograba transformar cada uno de sus movimientos en poesía. Por su parte, Arturo, un hombre que no había pisado una pista de baile ni había abrazado a una mujer al ritmo de la música desde hacía 2 décadas enteras, encontró de forma inmediata y sorprendente el ritmo adecuado, dejándose llevar. Era como si su propio cuerpo, rígido y adormecido durante años, hubiera estado aguardando paciente y silenciosamente, precisamente, la llegada de ese momento exacto para volver a despertar a la vida. Mientras danzaban de forma hipnótica, girando por el inmenso salón, bajo las luces de las arañas de cristal, todo el mundo hostil y prejuicioso que los rodeaba parecía desvanecerse y desaparecer por completo. Arturo no podía dejar de mirar profundamente a los expresivos ojos de Natalia, y en ellos encontraba reflejada la misma pureza desinteresada y la misma autenticidad arrolladora que tanto había amado en su difunta prometida. Sin embargo, para su propia sorpresa, se dio cuenta de que Natalia no era en absoluto un mero reemplazo o una simple copia de aquel amor pasado que tanto lo había marcado. Ella era una persona completamente diferente, poseía una luz propia, una fuerza vibrante y una personalidad que resultaba ser algo totalmente nuevo, único e inesperadamente perfecto para él en esta etapa. La danza, según marcaba el reloj, duró apenas unos escasos 4 minutos, pero para la percepción alterada de Arturo y Natalia, ese breve lapso de tiempo se sintió como si hubieran vivido una eternidad entera llena de perfección. Cuando la hermosa música finalmente terminó con un acorde sostenido y la pareja se detuvo de manera elegante justo en el centro exacto de la inmensa pista de baile, el pesado silencio que volvió a apoderarse del ostentoso salón era total y absoluto. Luego de unos segundos interminables, lentamente y desde el fondo de la sala, comenzó a escucharse un aplauso. No era un aplauso desbordante de entusiasmo o alegría, sino más bien uno sobrio y profundamente respetuoso. Con suma caballerosidad, Arturo acompañó a Natalia caminando hasta los márgenes de la reluciente pista y, a modo de despedida, le besó delicadamente el dorso de la mano, tal y como se hacía en los tiempos antiguos. «Gracias», le dijo él de manera muy simple, pero en esa única y corta palabra se encerraba todo un mundo inmenso de profundo significado.
Natalia, visiblemente conmovida, se ruborizó levemente, bajó la mirada y regresó apresuradamente hacia la zona de las cocinas, acompañada por su madre. Sin embargo, justo antes de salir del salón, la joven se giró una última vez hacia Arturo y al encontrarse nuevamente sus miradas a través de la multitud, se transmitió la silenciosa promesa de que aquella no sería la última vez. Las 24 horas inmediatamente posteriores a aquel inusual y sorpresivo baile provocaron un auténtico e imparable terremoto mediático en el cerrado círculo de la alta sociedad barcelonesa. La escandalosa noticia de que el inalcanzable Arturo Navarro había cruzado la pista para danzar románticamente con una simple camarera se propagó por los distinguidos salones de la ciudad condal con la misma velocidad y fuerza que un fuego forestal descontrolado, alimentado incesantemente por las redes sociales y por los malintencionados chismes de las damas que habían estado presentes en la velada. A la mañana siguiente, absolutamente todos los diarios y periódicos del país publicaron la noticia en sus portadas con titulares sumamente sensacionalistas que buscaban escandalizar a sus millones de lectores. Desde su inmenso y lujoso despacho situado en la planta más alta de la sede central de Navarro Inversiones, Arturo revisaba toda esta desmedida y abrumadora cobertura mediática con una clara mezcla de profundo fastidio y de una determinación inquebrantable que no estaba dispuesto a negociar. El teléfono de su secretaria no dejaba de sonar ni un solo instante, recibiendo cientos de llamadas de importantes medios de comunicación y de supuestos amigos influyentes que exigían saber qué clase de locura había pasado por su mente. Sin embargo, la única llamada que realmente llamó su atención fue la de su tío Alfonso Navarro, un anciano sumamente conservador que representaba la encarnación misma de las tradiciones más estrictas y anticuadas del linaje familiar, quien le reprochó duramente el espectáculo indecoroso que según él manchaba el prestigio de la empresa. Lejos de sentirse intimidado por el peso de aquellas absurdas expectativas sociales que lo habían asfixiado durante años, Arturo ignoró por completo las quejas de su tío y decidió escuchar únicamente a su propio corazón, proponiéndose firmemente encontrar a Natalia para conocer a la mujer que había logrado revivirlo. Obtener la información precisa sobre el paradero y la vida personal de Natalia Gómez no resultó ser una tarea difícil para los eficientes contactos del poderoso empresario. Rápidamente descubrió que la talentosa joven vivía desde hacía muchísimos años en el modesto apartamento propiedad de su madre, situado en un humilde, trabajador y muy tranquilo barrio de la extensa periferia de Barcelona. Al leer los informes, Arturo supo con gran admiración que ella se había graduado en la difícil carrera de Bellas Artes, obteniendo siempre excelentes y sobresalientes calificaciones, trabajando duramente en cansadores turnos nocturnos para poder costearse los elevados gastos de sus estudios universitarios. Su más grande y preciado sueño profesional era lograr especializarse en el minucioso arte de la restauración de obras de arte históricas, demostrando poseer unos valores sólidos e inquebrantables, inculcados por una madre soltera que había sacrificado absolutamente todo su bienestar para brindarle la mejor educación posible. Actuando por un fuerte impulso que no admitía demoras, Arturo decidió presentarse completamente sin previo aviso en la puerta de su humilde vivienda, ubicada en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillos construido en la lejana década de los 60. Cuando el timbre sonó de manera inesperada, fue Teresa quien abrió cautelosamente la puerta y al reconocer de forma instantánea el rostro del multimillonario, su expresión se llenó de una profunda y evidente preocupación maternal.
Antes de que la asustada mujer pudiera pedirle explicaciones o echarlo del lugar, Arturo la interrumpió de forma respetuosa y le explicó con una sinceridad totalmente desarmante que no estaba allí por ningún capricho pasajero de rico aburrido ni para causarles problemas, sino porque en aquella mágica pista de baile había vuelto a sentir emociones puras que creía irremediablemente perdidas y enterradas para siempre. Teresa, siendo una mujer de campo sumamente sabia, perspicaz y dotada de un gran instinto, observó detenidamente los ojos del imponente millonario y notó exactamente la misma vulnerabilidad y honestidad que le habían llamado la atención durante la noche del polémico baile. En ese preciso y tenso instante, Natalia apareció caminando lentamente desde el estrecho pasillo, ubicándose justo detrás de su protectora madre, luciendo de forma muy natural unos sencillos pantalones vaqueros desgastados y una camiseta blanca de algodón, con su hermoso cabello castaño cayendo libremente sobre sus hombros. Al verla allí, en su entorno más íntimo y personal, desprovista por completo del maquillaje de la noche anterior y libre del estricto y asfixiante uniforme negro de camarera, Arturo comprobó con asombro que su innegable belleza natural era aún más pura, deslumbrante y magnética que antes. La joven, demostrando un gran temple y con una voz muy firme y educada, se disculpó sinceramente por los enormes e injustos inconvenientes mediáticos que el baile de ambos le había causado en los círculos financieros. Ante esas palabras, Arturo esbozó la sonrisa más genuina, amplia y feliz que había mostrado en más de 20 largos años, confesándole abiertamente que su único y verdadero problema en este momento era la absoluta y total incapacidad de dejar de pensar en ella desde el instante en que abandonó el gran salón. La profunda y reveladora charla que compartieron esa misma tarde, sentados en el modesto sofá del salón, se prolongó durante 3 horas ininterrumpidas, en las que hablaron apasionadamente sobre la historia del arte, la literatura clásica, la música que les apasionaba y los grandes sueños profesionales que ambos albergaban en lo profundo de sus corazones. Para cuando Arturo finalmente tuvo que marcharse, ambos tenían la certeza absoluta de que algo inmensamente profundo e indestructible había nacido entre ellos esa tarde, aunque también eran perfectamente conscientes de que el mundo entero remaría ferozmente en contra de su naciente historia de amor. Durante las complicadas semanas y los largos meses que siguieron a ese revelador encuentro en el modesto apartamento de la periferia, Arturo y Natalia comenzaron a verse de manera muy regular y constante, manteniéndose siempre estratégicamente alejados de los indiscretos focos mediáticos y de los lujosos lugares que eran habitualmente frecuentados por la implacable alta sociedad barcelonesa. Sus románticas citas se llevaban a cabo en pequeños y acogedores cafés de los barrios más populares, paseaban tranquilamente tomados de la mano por los hermosos parques menos conocidos de la ciudad y visitaban diversos museos históricos en los horarios de menor afluencia de público para evitar ser reconocidos y juzgados. Cada nuevo e íntimo encuentro que compartían servía para consolidar de forma inquebrantable aquello que ambos habían intuido de forma mágica y certera desde el primer cruce de miradas en el palacio. Estaban inevitablemente destinados el uno para el otro. A través de los profundos ojos de Natalia, Arturo lograba redescubrir diariamente la inmensa belleza de las cosas más simples de la vida, el enorme placer de sostener una conversación auténtica y honesta y la enorme alegría de compartir sus pasiones intelectuales sin tener que lidiar con las segundas intenciones propias de su entorno. Sin embargo, la implacable y clasista alta sociedad no tardó demasiado en reaccionar con suma dureza y crueldad, desatando una campaña sutil, pero
extremadamente venenosa y difamatoria en contra de Natalia, tachándola injustamente en todos los salones de ser una vulgar y amoral cazafortunas que había planeado meticulosamente la seducción del vulnerable heredero para quedarse con su inmensa fortuna. Las incesantes y crueles presiones ejercidas por la élite no se limitaron de ninguna manera y de forma exclusiva a los dañinos e infundados chismes de salón, sino que rápidamente y con mucha maldad se transformaron en represalias económicas directas y sumamente despiadadas que afectaron duramente a la modesta familia de la joven. Sin previo aviso y de forma totalmente injusta, Teresa fue repentinamente despedida de sus labores de limpieza en las ostentosas casas de varios de sus clientes históricos pertenecientes a la aristocracia, argumentando la falsa y cobarde excusa de una supuesta reestructuración de los gastos del personal doméstico. En realidad, el verdadero, oscuro y clasista motivo de aquellos repentinos despidos masivos radicaba en el hecho de que aquellas adineradas y prejuiciosas familias no deseaban tener ningún tipo de vínculo, por más lejano que fuera, con la madre de la mujer que, según ellos, estaba arruinando la vida y el prestigio de Arturo Navarro. Al mismo tiempo y de forma paralela, Natalia experimentó en carne propia la enorme discriminación de su entorno académico cuando comprobó con inmensa tristeza cómo su intachable solicitud de ingreso para el tan anhelado y costoso máster en restauración era rechazada de forma totalmente inexplicable, sin recibir ningún tipo de justificaciones académicas sólidas y sintiendo el evidente rechazo de un sistema universitario fuertemente influenciado por los donativos de las familias más elitistas y adineradas de la región. Al enterarse minuciosamente de todas estas enormes y crueles injusticias, la reacción de Arturo fue totalmente inmediata, implacable, contundente y sumamente decisiva. No dudó ni un solo segundo en utilizar sin contemplaciones toda su vasta e inmensa influencia empresarial y económica para proteger ferozmente a la joven que amaba y a su madre de los crueles ataques de su propio círculo social, para poner un alto definitivo, claro y contundente a todas las absurdas humillaciones y viles calumnias que se estaban propagando. El poderoso heredero tomó una valiente decisión sin precedentes que terminó por sacudir violenta e irreversiblemente al entero y estructurado mundo financiero y social de toda España. De forma completamente inesperada para muchos, Arturo anunció de manera oficial y sumamente pública su sólida relación sentimental con Natalia a través de una muy extensa, profunda y sumamente sincera entrevista exclusiva concedida al periódico de mayor prestigio y circulación de todo el territorio nacional. Durante la larga y profunda conversación mantenida con el respetado periodista, Arturo expuso con una dignidad asombrosa y una honestidad brutal la enorme y aplastante soledad emocional que había padecido en completo silencio a lo largo de 20 dolorosos años de su vida. Relató de forma detallada y muy emotiva cómo la joven estudiante de arte había logrado el verdadero milagro de devolverle por completo la invaluable capacidad vital de experimentar emociones puras y genuinas dentro de un mundo plagado de personas que solo medían el valor humano basándose en la cantidad de dinero acumulado en las cuentas bancarias. En aquella histórica publicación, Arturo no ofreció ninguna clase de disculpa ni mostró arrepentimiento alguno por haber roto tajantemente las rígidas e hipócritas convenciones de su clase social, sino que, por el contrario, reivindicó con un inmenso y justificado orgullo su legítimo derecho a amar libremente a quien él eligiera.
Subrayó de forma muy clara y contundente ante todos los lectores que el verdadero amor no entiende absolutamente nada de estratos sociales o cuentas bancarias, afirmando que la inmensa y pura riqueza del noble corazón de Natalia superaba de manera abismal el incalculable valor monetario de todo su inmenso imperio económico y financiero. La publicación de esta larga y reveladora entrevista generó de inmediato una reacción mediática y social verdaderamente explosiva, polarizada y sin igual en la historia reciente del país. Mientras que la facción más estricta, anticuada y conservadora de la rancia alta sociedad lo condenó ruidosamente en todos sus exclusivos clubes, tachándolo de ser un inaceptable e imperdonable traidor a las profundamente arraigadas tradiciones de su respetable linaje familiar. Ocurrió un fenómeno maravilloso que nadie había logrado prever. Miles de personas comunes, trabajadores y ciudadanos de a pie, se sintieron profundamente identificados con el relato, enviando en cuestión de días innumerables y emotivas cartas y hermosos mensajes de total apoyo a la redacción del prestigioso periódico, convirtiendo a la pareja de forma casi instantánea en un hermoso y poderoso símbolo de esperanza y de amor auténtico capaz de vencer cualquier obstáculo. Por su parte, Natalia, lejos de esconderse y demostrando un temple admirable, concedió días después una elegante entrevista de réplica en la que demostró poseer una clase magistral y una dignidad inquebrantable que calló la boca de muchos. Con suma inteligencia, silenció por completo a sus más feroces e injustos críticos al exponer con brillantez, humildad y total claridad todos sus sólidos proyectos profesionales a futuro en el importante ámbito de la conservación del enorme patrimonio artístico, dejando en claro que jamás había buscado ni necesitado la inmensa riqueza de Arturo para ser alguien en la vida. Exactamente 6 meses después de aquella mágica, tensa y fatídica noche de primavera en la que cruzaron sus miradas por primera vez de forma tan accidental, el enamorado Arturo organizó un segundo y espectacular baile benéfico en los bellos jardines del imponente Palacio de Invierno. Pero esta vez, con un objetivo secreto y con una lista de invitados radicalmente diferente a la habitual. A este nuevo, fastuoso y deslumbrante evento benéfico no solo asistió la habitual élite económica de la región vestida con sus mejores galas, sino que también, por expreso deseo del anfitrión, fueron especialmente invitadas numerosas personas comunes que se habían distinguido noblemente en los últimos años por sus notables e incuestionables méritos sociales, culturales y artísticos. Con este enorme gesto de inclusión, Arturo buscaba demostrarle de forma contundente al mundo entero que el verdadero y único valor de un ser humano jamás se puede ni se debe medir por el abultado saldo de su cuenta bancaria ni por el peso de su apellido. Arturo hizo su triunfal entrada al imponente y lujoso salón caminando en solitario, luciendo un impecable traje oscuro y mostrando una expresión de total serenidad y confianza, hasta que el reloj antiguo marcó exactamente las 10 de la noche y las grandes puertas dobles, de fina madera tallada, volvieron a abrirse de par en par ante la expectación general. Natalia apareció majestuosa luciendo un deslumbrante y muy elegante vestido de noche, confeccionado a medida en suave terciopelo azul que realzaba su envidiable figura, y llevando en su hermoso cabello, cuidadosamente recogido, una bellísima tiara de diamantes brillantes que había pertenecido a la difunta madre de Arturo.
El tenso silencio inicial que dominó a los presentes se transformó de manera rápida y evidente en una genuina y profunda admiración colectiva, mientras Arturo caminaba con paso firme y decidido hacia ella para ofrecerle amorosamente su brazo y guiarla con mucho orgullo hacia el centro mismo de la imponente pista de baile iluminada. Tras compartir un vals que desbordó una perfecta, innegable e inigualable armonía y conexión espiritual ante la mirada atónita de cientos de invitados, la música se detuvo de golpe. Arturo se arrodilló ceremoniosamente frente a cientos de testigos emocionados, extrajo de su bolsillo un antiguo y valiosísimo anillo de compromiso familiar y con la voz quebrada por la emoción le pidió matrimonio públicamente, recibiendo de los labios de Natalia un rotundo y emocionado sí, que fue inmediatamente celebrado con una estruendosa, sincera e interminable ovación por parte de todos y cada uno de los presentes en el recinto. Apenas 3 meses más tarde de aquella inolvidable y sumamente romántica pedida de mano pública, la tan soñada y esperada boda se celebró rodeada de amor y felicidad en la antigua y muy hermosa capilla privada del inmenso Palacio de Invierno. La emotiva ceremonia logró combinar a la perfección y con suma elegancia la riquísima tradición aristocrática propia de la influyente familia Navarro con la profunda y sincera sencillez que caracterizaba profundamente la personalidad humilde y honesta de los novios. Natalia caminó emocionada hacia el imponente altar de mármol, luciendo con una enorme elegancia, gracia y respeto el histórico y valioso vestido de novia que había pertenecido a la difunta madre de su ahora dichoso esposo. Dicho atuendo había sido sutilmente modificado y modernizado con delicados y muy finos detalles confeccionados a mano que reflejaban a la perfección su innegable talento innato y su gran y envidiable sensibilidad artística. Poco tiempo después de formalizar felizmente su unión ante la ley y ante la sociedad, la enamorada pareja decidió fundar y dirigir en conjunto la Fundación Diana, una importante y muy necesaria institución benéfica bautizada de forma muy emotiva en honor a aquel primer y trágico gran amor de la juventud de Arturo. El noble y loable objetivo de esta fundación era brindar un sólido apoyo económico, educativo y profesional a innumerables jóvenes talentos artísticos provenientes de entornos altamente vulnerables y desfavorecidos de toda la región. De esta maravillosa manera y gracias a su arduo trabajo incansable, Natalia logró convertirse rápidamente en una prestigiosa, reconocida y muy respetada curadora de arte a nivel nacional, cumpliendo por fin, y con enorme éxito, su gran anhelo de trabajar activamente en el fascinante, complejo y apasionante mundo de la conservación y la cultura. Y así, año tras año y de forma ininterrumpida, justo en la fecha exacta de aquel aniversario de su inolvidable primer baile que cambió radicalmente sus destinos para siempre, Arturo y Natalia danzan nuevamente a solas en el majestuoso y enorme salón del Palacio de Invierno. Con este hermoso e íntimo gesto privado, ellos le recuerdan de forma silenciosa al mundo entero que el amor verdadero, honesto y puro es, indiscutiblemente, la única riqueza terrenal que jamás podrá ser comprada ni vendida con todo el oro del mundo. Nos enseñan que el amor solo puede ser debidamente reconocido, valorado y custodiado con recelo por aquellas maravillosas personas que poseen un corazón lo suficientemente noble, transparente y puro como para merecer verdaderamente acoger en su interior un sentimiento de tal inmensa magnitud. Quiero aprovechar este momento tan especial para agradecerles profundamente a cada uno de ustedes por haberme acompañado pacientemente, escuchando y sintiendo toda la historia hasta el final.
Esta hermosa narración nos invita de manera ineludible a hacer una profunda reflexión conjunta. En un mundo moderno que, lamentablemente, a menudo valora muchísimo más las etiquetas sociales, el dinero y las frívolas apariencias económicas, el amor verdadero y la bondad genuina del alma tienen el inmenso y maravilloso poder invencible de derribar absolutamente cualquier barrera impuesta por los prejuicios. Arturo y Natalia nos han demostrado con su enorme valentía y coraje que la autenticidad y el respeto mutuo son siempre los pilares fundamentales para construir una vida plena, probando que los milagros y las conexiones más profundas pueden surgir de manera inesperada cuando simplemente decidimos mirar muchísimo más allá de la mera superficie de las personas. Si esta hermosa y emotiva historia les ha tocado profundamente el corazón y les ha hecho creer con firmeza en la fuerza imparable y sanadora de los sentimientos genuinos, por favor, suscríbanse a nuestro canal Cuentos que Enamoran, para poder disfrutar cada semana de muchísimas más historias como esta. Les invito también a que dejen su valioso like y a que activen inmediatamente la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos y apasionantes relatos llenos de magia y esperanza.